Salut à tous, bienvenue a Je m'appelle Institut. En esta clase vamos a aprender qué es y cómo utilizar el pronombre un y el pronombre y. ¿Listo? Quiero aprovechar también para decirles que de ahora en adelante los videos serán subidos todos los miércoles. ¿Listo? No siendo más, on y va. Bueno, en pantalla ya tenemos el título Le pronom un, que se escribe en. Antes de empezar el tema, quiero que por favor no confundas la preposición un con el pronombre an. Porque la preposición es, por ejemplo, cuando decimos yo vivo en Colombia, ¿no? Entonces yo diría algo así como j'habite en Colombie, ¿claro? Entonces esto es la preposición an, eso no es el pronombre un, ¿vale? Entonces no confundamos pronombre con preposición, ¿listo? Bueno, entonces el pronombre un se utiliza para reemplazar algunas cosas, es decir, para evitar las repeticiones. ¿Listo? Entonces tenemos acá tres situaciones donde utilizaremos el pronombre un. Número 1, tenemos reemplaza algo introducido por un partitivo. Recordemos que los artículos partitivos son du, de la, del apóstrofe u de, ¿cierto? Entonces tenemos acá un ejemplo que dice tu veux du café. Entonces mira que estoy diciendo tú quieres del café. No digo tú quieres café simplemente como en español, porque en francés si no me especificas la cantidad en este caso, debes utilizar un artículo partitivo. Tu veux du café. ¿Por qué du? Porque café es masculino singular. Si no, si fuese femenino utilizaría de la. Si empezara en H o en vocal utilizaría de apóstrofe. Si fuese plural pues utilizaría de. En este caso utilizo du porque café es singular masculino. Entonces, tu veux du café, tú quieres del café. Entonces yo voy a responder que sí quiero café. Entonces diríamos oui. Voy a poner J apóstrofe porque acá es donde voy a utilizar el pronombre un. Entonces voy a poner oui, j'en, y ahora vamos a poner el verbo que yo quiero. Entonces, j'en veux. Oui, j'en veux. Ahí podríamos poner un complemento como sí, quiero uno, dos o tres, bueno, en fin. Pero bueno, hasta ahí ya es suficiente, decimos oui, j'en veux. Entonces, ese pronombre un, eso que escribí después del sujeto y antes del verbo conjugado, es lo que está reemplazando todo lo que está introducido por el partitivo du, que en este caso sería el café. Entonces, yo puedo decir sí, yo quiero, pero no es como en español, yo digo yo quiero y ya se sabe que estamos hablando del café porque esa fue la pregunta. Pero en francés no puedes decir simplemente oui, je veux, porque no estoy diciendo qué quiero. Así ya está en contexto en la pregunta. Tengo que poner algo que indique qué es lo que quiero. Entonces no puedo decir simplemente je veux, o bueno, podría decir je veux du café, pero tendría que estar repitiendo lo que está en la pregunta, lo cual no tiene sentido porque el objetivo del pronombre un es reemplazar eso, evitar esa repetición. Entonces ponemos oui, j'en veux, que significa sí, yo quiero. Y el un se sabe que reemplaza al café, en este caso. Segundo ejemplo, tenemos tu achètes des pommes, tú compras de las manzanas, ¿vale? Entonces no estamos especificando cuántas manzanas, por eso utilizo un partitivo en este caso. Entonces, tu achètes des pommes, ¿listo? Bueno, también cabe resaltar que cualquier cosa que sea contable, incontable, también lo podemos reemplazar con el pronombre un, es decir, yo aquí puedo poner tu achètes un kilo de pomme, como un kilo de manzanas, y igualmente lo puedo reemplazar con el pronombre un, como lo vamos a hacer en este momento. Entonces vamos a responder que sí, que yo compro unas manzanas, entonces decimos oui, y de nuevo ponemos j'en achète, claro, el verbo j'en achète, y lo conjugamos al sujeto yo, ¿no? Obviamente, porque ahí estoy diciendo que yo compro. ¿Tú compras de las manzanas? Sí, yo compro. ¿De qué? De las manzanas. Que el pronombre un está reemplazando a las manzanas. Todo lo que está introducido con el partitivo, en este caso, de. Entonces recuerda que no es como en español que yo puedo responder si yo compro, ya. No, yo tengo que decir qué estoy comprando y si no quiero repetir manzanas, pues simplemente utilizo el pronombre un para hacer referencia a eso que estoy comprando en este ejemplo, ¿no? Entonces, tu achètes des pommes? Oui, j'en achète. J'en achète. J'en achète. ¿Listo? Bueno, segunda situación. Un es obligatorio si la frase acaba en una cantidad. Bueno, no necesariamente que la frase literalmente termine en la cantidad. Puede haber
o un complemento adicional. Pero la frase principal, por así decirlo, si termina en un número, una cantidad, bueno, no tanto un número, una cantidad, o también de pronto un adverbio de cantidad, o incluso la misma palabra, el mismo interrogativo cuánto, que es un interrogativo de cantidad. Entonces todo lo que tenga que estar relacionado con cantidad, también es obligatorio reemplazarlo con el an. Entonces mira, j'en prends trois. Entonces j'en prends trois significa yo tomo tres. Entonces fíjate que el trois vendría siendo obviamente pues una cantidad. Yo tomo tres. Bueno, ¿tres de qué? No sabemos porque no tenemos en este ejemplo, que no tenemos una frase anterior, pero pues obviamente se supone que debe haber un contexto ya puesto, una pregunta o una conversación. Entonces ya deberíamos saber que ese 3 está refiriéndose a algo en específico, ¿vale? Puede ser una pregunta, por ejemplo, ¿tu veux, no sé, du gâteau? ¿Quieres un poco de pastel? Entonces, ¿tu veux un peu du gâteau? Entonces, j'en prends trois, o sea que tomo tres pedazos de pastel, ¿no? Si te preguntan por un pedazo de pastel. Entonces dices, j'en prends trois. No puedes decir, sí, yo tomo tres solamente, porque no estás diciendo qué. Yo tomo tres de qué, ¿sí? ¿De qué? Entonces hay que poner, si no quieres repetir, yo tomo tres pedazos de pasteles, o sea, si no quieres repetir lo que estás tomando, entonces utiliza el pronombre an, ¿listo? J'en prends trois, ¿vale? Luego tenemos il en boit beaucoup, ¿no? Él bebe mucho, ¿qué? Entonces acá finaliza con el mucho, que es un adverbio de cantidad. Entonces también ahí nos vemos obligados a utilizar el an, porque debemos decir que él bebe mucho, ¿qué? Si tú no vas a poner que él bebe mucho de tal cosa, o sea, si no quieres ponerlo al final de la frase, pues utilizas el pronombre an para hacer referencia a eso que él bebe mucho, ¿listo? Como último ejemplo tenemos tu en achètes combien. Entonces mira, combien significa cuánto. Bueno, cuánto, cuánta, cuántos o cuántas. Entonces es un interrogativo de cantidad, ¿listo? Entonces ahí también nos vemos obligados a utilizar el an. Tu en achètes combien. Tú compras cuánto, pero ¿cuánto de qué? Si no me pones ese qué que estás preguntando por cantidad, entonces debes utilizar el pronombre an. Tu en achètes combien. Y ese an se supone que ya está reemplazando algo de lo cual venimos hablando, o algo de lo cual me han preguntado, o tú has preguntado, ¿listo? Tu en achètes combien. Tú compras cuánto de... Bueno, ese an reemplaza algo, ¿listo? Como tercera situación tenemos que reemplaza algo introducido por la preposición de. Esta es de pronto la menos usada, pero igual no deja de ser importante, ¿no? Entonces la preposición de. Ejemplo, tu parles souvent de ton travail. Entonces, tu parles souvent de ton travail. Tú hablas seguido de tu trabajo. Entonces vamos a decir que sí, yo hablo seguido de mi trabajo. Entonces vamos a decir oui, j'en parle, ¿no? Entonces, j'en, el verbo parle, y podemos complementarlo con el adverbio de frecuencia souvent, que es seguido. Oui, j'en parle souvent. Yo hablo seguido. ¿De qué? De tu trabajo, porque mira que está aquí precedido, está introducido por la preposición de. Tu trabajo. Eso es lo que está introducido por la preposición de. Entonces, eso lo puedes reemplazar con el pronombre an. Bueno, hay una última situación donde se utiliza el pronombre an y es en expresiones típicas francesas. Entonces, por ejemplo, je m'en fiche, que significa no me importa. Je m'en fiche, no me interesa, no me importa. Listo, je m'en fiche. Entonces ahí el pronombre an no le busques que reemplaza, porque en realidad no reemplaza absolutamente nada en este caso. Simplemente así es la expresión y punto. ¿Por qué? No sé, así es. Entonces je m'en fiche no reemplaza nada. Yo te dije a ti que el pronombre an reemplazaba algo, y sí, reemplaza siempre algo, excepto cuando es en una expresión. Otro ejemplo sería je m'en vais. Je m'en vais es yo me voy, ¿no? Digamos, estamos acá en una reunión y digo, ah, ok, voilà les gars, au revoir, je m'en vais. Me voy. ¿Listo? Je m'en vais. Me voy. Es una expresión que reemplaza nada. Solo es una expresión. ¿Listo? Y hay varias. Listo. Para el pronombre y o el pronombre y tenemos tres situaciones también, como con el pronombre an. Primera situación, tenemos y reemplaza un lugar. Entonces,
la Y siempre va a reemplazar a un lugar, ¿listo? Ejemplo, tu vas a Paris, entonces podemos decir oui, yo voy, entonces quiere decir yo voy, entonces vamos a decir oui y ponemos acá el pronombre Y, oui, j'y vais, ¿vale? Ahí pues la pregunta podría ser, tu vas a Paris cet été, este verano, de pronto, oui, j'y vais cet été, voy este verano. Entonces decimos, oui, j'y vais. No puedes decir simplemente, sí, yo voy, como en español, porque tienes que decir, yo voy, pero ¿a dónde? Si no quieres repetir a París, sí, yo voy a París. Para no repetir eso, pues simplemente utilizas el pronombre Y para reemplazar París, que viene siendo un lugar, por supuesto. Entonces dices, oui, j'y vais. Y mira que el pronombre Y también tiene la misma posición del pronombre an, es decir, siempre debe ir antes del verbo, ¿no? Después del sujeto, obvio, y antes del verbo conjugado, o antes del auxiliar si es que hay alguno. Entonces, como segundo ejemplo tenemos tu habites en France, tú habitas en Francia. Entonces tenemos otra pregunta claramente del lugar, entonces vamos a decir también pues que sí, entonces pongamos oui, j'y habite, ¿no? Porque entonces estamos aquí poniendo que yo habito en donde, pues en Francia, ¿no? En Francia, porque la Y reemplaza este lugar, Francia, lo reemplaza completamente. Entonces, oui, j'y habite. No puedes decir simplemente sí, yo vivo o yo habito, pero ¿en dónde? Debes decirlo. Si no quieres repetir, pues utiliza el pronombre Y. Entonces uno diría, tu habites en France? Ah, oui, j'y habite, ¿vale? Como segunda situación tenemos que la Y reemplaza algo introducido por la preposición a. Recuerda que la preposición a es la que tiene el acento grave, o sea, inclinado a la izquierda, ¿no? Entonces, ejemplo, elle pense à son travail. Ella piensa en su trabajo. Entonces mira que aquí tenemos la preposición a. Entonces vamos a decir si ella piensa. Entonces para no repetir que ella piensa en su trabajo, o sea, para no repetir son travail, que es lo que está introducido con la preposición a, entonces vamos a decir que ella, él, y pense. Entonces vamos a poner el y pense. Fíjate en la posición del pronombre, antes del verbo conjugado. Si ella piensa, ahí podría yo agregar de pronto un adverbio de frecuencia, como pongamos, si ella piensa siempre, pongamos toujours. Si ella piensa siempre. Oui, elle y pense. Entonces mira que yo no puedo decir en francés simplemente como en español decir si ella piensa siempre o si ella piensa seguido, porque ya en la pregunta sabemos que estamos hablando del trabajo de ella, pero en francés hay que especificarlo, y si no lo quieres especificar, pues lo reemplazas con el pronombre Y, que es otra manera válida de especificarlo. Entonces dices, oui, elle y pense toujours, o elle y pense souvent, si ella piensa, ¿en qué? En su trabajo, lo que dice ahí. Segundo ejemplo, tu participes à ce projet. Tu participes à ce projet, tú participas en este proyecto, en ese proyecto. Vamos a decir, si... Entonces vamos a poner j'y participe, ¿no? Oui, j'y participe. Entonces mira que tenemos de nuevo antes del verbo. Si yo participo, ¿en qué? En ese proyecto, porque es lo que está introducido por la preposición a. ¿Sí? No tengo que repetir proyecto. En francés es obligatorio especificarlo, pero ahí no tengo que repetirlo porque lo reemplazo con el pronombre Y. Entonces, oui, j'y participe. Bueno, acá como último ejemplo es una advertencia, hay que tener cuidado acá porque la preposición a también puede introducir personas. Entonces en este caso pues no podemos reemplazar a una persona con el pronombre Y, no podemos. Entonces mira, aquí dice il pense à son ex, él piensa en su ex. Entonces ahí tenemos a una persona que está introducida con la preposición a. Pero no por eso voy a escribir oui, il y pense. No, eso sería un error porque no puedo reemplazar a una persona con el pronombre Y. Entonces, ahí habría que responder de pronto si él piensa en ella. Entonces, oui, él pense a él, ¿no? Él piensa en ella, ¿no? Ahí ya utilizaría un pronombre tónico, ¿sí? Más no el pronombre Y, ¿vale? Oui, il pense a él. También puedo agregar un adverbio de frecuencia, si il pense souvent a él, si quieres. Pero bueno, entonces recuerda, no reemplaces personas con el pronombre Y.
Como tercera situación, pues aparecen expresiones, igual que como sucedió con el pronombre an, que aparecían expresiones, pero que no significaban nada, es decir, no reemplazaba nada. Sucede lo mismo con el pronombre y. A veces hay algunas expresiones donde utilizaremos la y, pero en realidad no reemplaza nada. El primer ejemplo, muy conocido, el ilia. Recuerda que ilia significa hay del verbo haber, o también podría significar hace de tiempo pasado, ¿no? Por ejemplo, hace un día, ilia un jour. O hay de haber, digamos, ilia deux pommes, hay 2 manzanas, un ejemplo. Entonces, ilia, tenemos ahí una y en la mitad que no significa nada, pero nos ayuda a convertir esto en una expresión que significa el hay del español o el hace del tiempo pasado en español, ¿listo? Tenemos otra expresión también muy famosa que es on y va. On y va significa literalmente vamos, ¿listo? Tú estás con tus amigos, qué sé yo, tu familia, y dices, bueno, listo, vamos, ¿no? Uno diría on y va, vamos, ¿listo? Muy bien. Y como último ejemplo tenemos el ça y est. Ça y est significa listo. Es, por ejemplo, si estás terminando un trabajo, una tarea, el profesor te pregunta, ça y est, entonces uno dice, oui, ça y est, o sea que listo, que ya terminaste, ça y est, listo, ¿vale? Entonces ahí de nuevo tenemos una y que no significa nada, no está reemplazando nada, simplemente así es la expresión, ¿listo? Vamos igualmente a escribir las traducciones, entonces tenemos que ilia significa hay del verbo haber y también puede significar hace, pero recuerda de tiempo pasado, no del verbo hacer, ojo. Tenemos on y va que significa literalmente vamos y ça y est que significa listo, ¿vale? Ok, eso sería todo por el pronombre y, no hay más situaciones. Bueno, eso es todo por esta clase. Si te gustó el video, porfa no olvides darle un like y déjame en los comentarios si tienes alguna pregunta, duda, inquietud sobre este tema. Y también si quieres de pronto ver algún tema en especial, tenlo por seguro que te responderé. Suscríbete si aún no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de mis videos y voy a subirlos de ahora en adelante todos los miércoles, listo, a mitad de semana. No siendo más, nos vemos a la próxima, a la prochaine.